¿Te estás preparando para la Universidad Nacional de Ingeniería? De repente estás en alguna institución o te estás preparando solo. De todas maneras, necesitas reforzarte y medir tu conocimiento. Hoy día te traigo un repaso de todos los primeros capítulos, desde el primero, que es análisis dimensional, hasta lo que corresponde a trabajo mecánico y energía, que son justamente los temas que van a venir en el primer parcial del CEPREUNI este domingo. Así que vamos a repasar. El material ya está en la descripción del vídeo. Mi recomendación, como siempre, es primero descargar el material, ir a la solución, resolver, intentar y luego regresar con la solución en vídeo para que puedas comparar tus soluciones, ver de repente algunos conceptos que se debieron haber utilizado. Si está bien, hay que ver de repente mejores opciones, y si no te salió, ahí en la solución vas a refrescar cómo debiste verlo planteado. Vamos a empezar con la pregunta número 1, un problema de análisis dimensional. Me dan esta expresión, me dicen que es igual a W entre A. Me dicen que W es trabajo mecánico. Esto también es, para esto es más la raíz cuadrada de A cubo más V entre 2Q, donde me especifican que la V es velocidad. Cuando tú tienes una expresión así, donde tenemos sumas o restas, lo primero que tienes que pensar es que tiene que cumplirse el principio de homogeneidad. Entonces lo que tenemos que hacer es igualar las dimensiones. La dimensión de cada uno de los sumandos se deben igualar, entonces esto debe ser de esta manera, y entonces tú siempre tienes la opción de repente de agarrar el primero con el segundo, el primero con el tercero o el segundo con el tercero. En este caso, como me piden, calcularé, y eso es igual a W entre A. W es conocido, solamente me faltaría calcular A. Parece buena idea empezar por esta expresión. Lo podemos entonces hacer así, mira. La expresión E va a ser igual su dimensión al cociente de W. W dice el problema, eso es dato, eso dice es trabajo mecánico. Y como es trabajo mecánico, debo recordar que eso es L cuadrado mt a la menos 2. Y ahora tenemos la duda de qué cosa representa la letra A. Para calcular lo que representa la letra A, vamos a buscar la letra A en otra parte del problema. Vemos a su vez que esa letra A vuelve a aparecer aquí dentro de esta raíz, sumándose con V. Cuando tú tienes dos expresiones que se suman o se restan, vuelves a aplicar el principio de homogeneidad, y podemos de esta porción de arriba solamente afirmar lo siguiente, que la dimensión de A cubo debe ser igual a la dimensión de B. Siempre que dos expresiones se suman o se resten, recuerda que sus dimensiones son iguales. Justamente en este caso necesito la expresión A, entonces lo que podemos hacer es de aquí despejar la letra A y reemplazarla en la expresión anterior. Revisando el original, aquí dice A elevado a la sexta, revisa bien el enunciado. Entonces, esta expresión A elevado a la 6 la vamos a tratar de obtener de este dato que tenemos. Antes de seguir, quiero que te des cuenta de este detalle. A veces algunos confunden y piensan que en el análisis dimensional hay que aplicar el álgebra y de repente no saben cómo despejar aquí de repente de toda la ecuación la letra A. No es cierto que el análisis dimensional es igual al álgebra. Hay ciertas propiedades en el análisis dimensional que tenemos que utilizar, y en este caso lo que hacemos es aprovechar solamente el hecho que estos dos se estén sumando y por eso lo igualas, nada más. Así que aquí no he aplicado ninguna ecuación, no he despejado nada, solamente he aprovechado el hecho de que los dos se están sumando y por lo tanto los igualo. A partir de esta expresión, lo que podemos hacer entonces es, para darle la forma de A elevado a la 6, elevar al cuadrado ambos miembros. Ahí aparecería entonces la dimensión que me interesa, 2 por 3 sería 6. Y esto sería LT a la menos 1, al estar elevado al cuadrado me quedaría L cuadrado T a la menos 2. Una vez que tengo esa expresión, entonces voy y lo reemplazo en A elevado a la 6, sería L cuadrado T a la menos 2, y obtuvimos finalmente la dimensión de la letra E,
que sería simplemente M. Significa que representa masa. No te olvides siempre del análisis dimensional, se puede atacar toda la expresión de ella, tomas lo que te interesa, lo que se puede. Acuérdate que hemos dejado varios problemas en este canal donde también otra técnica es dar la forma. Y no te olvides que dentro de toda esa expresión también pueden haber porciones que se pueden trabajar como en forma independiente. Otro tema que también vamos a repasar es vectores y particularmente el producto escalar que suele siempre venir, ¿no?, en los exámenes de la uni. Cuando uno piensa en producto escalar, de repente la primera opción es pensar en la definición. De repente, si me piden el producto escalar, me dan algunos datos por acá. Me dicen que en la figura se muestra, esto es un rectángulo. Me dicen que el segmento AB vale 12. Este segmento vale 12. Obviamente el de arriba también vale 12. Me dicen que BC es 9. Esto también vale 9. Y me dicen el producto escalar de P por Q. Si aplico la definición producto de módulos por coseno del ángulo, sería un poquito más trabajoso hallar de repente esos módulos. De repente tú eres un monstruo en geometría y quieres aplicar, no sé, Ptolomeo, Pitot, no sé, algún tipo de teorema para calcular. Obviamente creo que va a salir un poquito complicado. Otro mecanismo, si es que no puedes aplicar la definición, es utilizar el producto escalar con componentes rectangulares. Para eso podría expresar P y Q en sus componentes rectangulares, que es una técnica que varias veces ha venido en examen de la uni, te dan la figura y tú debes de descomponer. Vamos entonces en este ejercicio a hacer la siguiente operación. Vamos a descomponer el vector P en sus componentes rectangulares. Vamos a formar, como lo hemos visto en este canal, un triángulo rectángulo debajo de él. Lo mismo vamos a hacer con el vector Q. Vamos a trazar sus componentes rectangulares de esta manera. Siempre vamos a ir de colita hacia cabecita. Si están bien los sentidos, siempre verifica eso. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es hallar cuánto valen esas componentes. Para poder determinar esas componentes vamos a aplicar un poquito de geometría y vamos a observar que hay un dato en el ejercicio, que estos tres segmentos son iguales. Eso es dato del problema. El segmento AE, EF y FC. Entonces, aprovechando esa propiedad o ese dato del problema, lo que vamos a hacer en primer lugar es aquí trazar rectas paralelas. Vamos a trazar así rectas paralelas. Y aprovechando un poquito de la geometría, ese teorema de Tales, las rectas paralelas proporcionan o dividen a los segmentos en proporciones semejantes. Mira, si aquí se divide en tres partes iguales, estas rectas paralelas acá también deben formar segmentos iguales. Si estos segmentos son iguales y todo vale 12, eso significa que este pedacito debe valer 4 y este pedacito debe valer 8. Mira. Aquí tienes dos segmentos, 2 a 1, acá 2 a 1 también sería 8 y 4. Esta componente también debe ser 4 y aquí podemos hacer algo semejante trazando a este vector y a este segmento BC otra recta paralela. También trazamos otra recta paralela y nuevamente aplico la misma propiedad. Se deben siempre determinar segmentos semejantes. Si acá tengo una proporción de 2 a 1, acá también debe haber de 2 a 1. El 9 entonces lo divido así en 6 y 3. Una vez que ya tienes las componentes de PQ, entonces lo demás es aplicar simplemente el producto escalar. Si gustas, lo puedes hacer mentalmente. Las componentes I con I y J con J se multiplican. Si no, vamos a hacerlo un poquito más formal. Esto sería así. El vector P expresado en sus componentes sería 8i y sería acá menos, este segmento debe valer 3, menos 3j. Así serían sus componentes de P. 8i menos 3j. En el caso del vector Q, el vector Q sería de esta manera, sería 4i y acá sería menos 6j. El producto escalar de P por Q se obtiene multiplicando las componentes I con I. 4 por 8 sería 32 y aquí menos por menos sería más. 6 por 3 sería 18 y entonces el producto escalar nos va a salir finalmente 50. Vamos ahora en la pregunta número 3.
En el prospecto de la UNI, justamente el tema se llama interpretación, ¿no? Y análisis de gráficos. Y siempre los problemas de gráficos a veces suelen un poco ser confusos para los estudiantes. Vamos a repasar hoy día un problema de posición tiempo y uno de velocidad tiempo. Un error a veces común de los estudiantes es que a veces se confunden lo que significa algún dato o algún cálculo, por ejemplo, la pendiente en una gráfica y en otra, si el área significa lo mismo en una gráfica y otra. Y eso a veces es lo que genera confusión y vamos a aprovechar de recordarlo el día de hoy. En la pregunta número 3 dice que tenemos una partícula en movimiento rectilíneo. Su posición dice que varía en función del tiempo como se indica en la figura. Y me piden determinar verdadero o falso a varias proposiciones que están acá. Me piden la velocidad media para todo el recorrido. Aquí habla de 10 segundos de recorrido. Me hablan de su rapidez media y me piden en un instante determinado cuál es la velocidad. Para empezar en este problema, voy a aprovechar de recordarlo. Tenemos que entender qué es la posición. La posición es el lugar donde nos encontramos. Y para indicar el lugar donde nos encontramos, siempre vamos a usar una medida de longitud. Podemos usar los centímetros, por ejemplo, tu cuaderno o tu lapicero, ¿a cuántos centímetros está? A 2 centímetros, a 20 centímetros de distancia. Esa es la posición. Puedo usar los metros, ¿no? De repente estoy haciendo una terapia y tengo que moverme hasta una posición que está a 10 metros. O también puede ser las cuadras, como suele ocurrir en las direcciones. Si uno, por ejemplo, en el lugar donde vive, por ejemplo, en la cuadra 25 de una avenida, para aquellos que de repente nos ven de otros países, aquí en Perú hay una avenida muy conocida que es la Avenida Brasil, que comienza en una plaza que es la Plaza Bolognesi. Tenemos varios suscriptores que nos ven de otros lugares de América. Y entonces, si por ejemplo, nosotros vivimos en la cuadra 25 de la Avenida Brasil, esa es una posición. Si de repente vamos a suponer el óvalo de la Avenida Brasil está en la cuadra 20, esa es una posición. Si vamos a ir de compras de repente a la cuadra 15 de la Avenida Brasil, esa es una posición. En la vida real, las cuadras de una calle son las posiciones, son formas de indicar la posición. Estar en la cuadra 20, cuadra 15, cuadra 25, eso nos da una idea de dónde estamos. Eso es como si estuviésemos en una recta numérica. Y si estamos en un problema, de repente diremos la posición 25, la posición 20, la posición 15. Cuando vamos de la posición 25, 20, 15, tenemos una idea, una imagen que quiere decir que nos estamos acercando hacia el origen, hacia el punto cero, hacia donde comienza esa avenida. Si al revés, yo escucho de repente 15, 20, 25, me hago una idea también que me estoy alejando. Justamente esa es la idea que tiene que en tu mente surgir cuando tú ves una gráfica posición-tiempo. Tienes que imaginarte que este movimiento, esta gráfica, corresponde al movimiento de un móvil que está en una recta horizontal, como si esto fuera una avenida, la avenida Brasil, la avenida Paulista, la avenida que sea, y esta avenida tiene que tener un origen, tiene que tener un cero. Los que van a la derecha le ponemos positivo, es como si fuera la cuadra 1, cuadra 2, cuadra 10, cuadra 20. Y los que están al otro lado le tenemos que poner algo. En este caso le vamos a poner de repente menos 10, le vamos a poner de repente menos 20. Cuando mi gráfica me dice que en el instante 0 la posición es 10, eso quiere decir que este móvil, este cuerpo que se mueve, en el instante inicial está aquí. Está en la posición 10. Ahí hay una persona ubicada a 10 metros de ese origen. Si después de 2 segundos sigue en la posición 10, eso quiere decir que el móvil después de 2 segundos sigue en el mismo lugar. En una gráfica posición-tiempo, ver una recta horizontal significa que el móvil está en reposo. Luego de la posición 10, veo que el móvil, su posición comienza a disminuir. Aquí, si yo empiezo a trazar una recta horizontal, sería 9, 8, 7, 5, hasta que en un momento llegará a la posición 0. ¿Qué quiere decir eso? Que el móvil está caminando hacia el origen, está así. Es como si estuviera caminando hacia el origen y entonces
llega un momento a pasar por el punto cero, pero no se queda en esta posición cero. Se va a la posición -1, -2, -3, -10, -15 hasta que llega a la posición -20. Y eso es lo que tenemos que entender. Este móvil sigue moviéndose y llega finalmente hasta la posición 20 y eso ha ocurrido en el instante 6. Luego, este segmento, mira, entre 6 y 8, él sigue en la posición -20, otra vez igual que arriba. Esto quiere decir que se ha quedado en un momento a descansar, no se ha movido, está en reposo. Y luego de la posición -20 se va nuevamente a la posición -19, -18, -15, -5 hasta que nuevamente llega a la posición 0. Eso quiere decir entonces que él está retornando. Lo puedo representar de repente así, está como regresando y entonces él va a volver a la posición 0. Muchas veces hacer este análisis es lo que suele faltar en los ejercicios. A veces algunos resolvemos el problema, a veces hemos visto que otros lo hacen de cierta manera, pero no lo interpretamos. Voy a aprovechar, ya que estamos en un repaso, y esa es un poco la idea de estos videos que estamos haciendo. ¿Qué pasaría si tú en el examen no ves que va en línea recta, sino que en forma de parábola va de la posición 10 a la posición -20? ¿Qué es lo que va a cambiar? Cuando tú ves que hay líneas rectas en una gráfica posición-tiempo, quiere decir que el cuerpo que se mueve, el móvil podemos decir, lo hace con un MRU, lo hace con velocidad constante. Si tuvieses una parábola, de repente puede haber acá una parábola, entonces se movería entre las mismas posiciones, pero con MRV, con aceleración constante. ¿Cómo te das cuenta? Igual se cambia de posición, igual puede ir de la posición 10 a 20, de 0 a 20, pero la diferencia es que lo puede hacer o con velocidad constante o con MRV. Entonces, en este caso lo está haciendo con MRV. A partir de esto, vamos a calcular lo que nos pide el problema. La primera pregunta me pide hallar para todo el movimiento, lee el enunciado, dice para todo el movimiento. Número 1, voy a hallar la velocidad media. Entonces recuerdo la definición. La velocidad media es un vector. La velocidad media se calcula así, es la posición final menos la posición inicial. Eso se llama desplazamiento entre el intervalo de tiempo transcurrido. ¿Cuál sería la posición final? ¿Dónde terminó el movimiento? Bueno, el movimiento terminó, mira, aquí empezó, estuvo en reposo, se movió a la posición -20, siguió en reposo y regresó a la posición 0. La posición está indicada en este eje vertical, así que la posición final entonces sería 0. Pongo así, posición final, le voy a llamar 0i. Y la posición inicial le voy a llamar 10i. Esa sería la posición inicial. ¿Cuánto tiempo ha pasado? De 0 a 10, 10 segundos. Y al operar me va a quedar -i. Por lo tanto, la primera proposición es falsa porque el móvil, su velocidad media, no ha sido i, sino -i. Entonces, la primera proposición que está ahí en tu material es falsa. Número 2. En la segunda proposición te dicen la rapidez media. A la UNI le encanta siempre que tú utilices definiciones. Rapidez media. ¿Qué es rapidez media? La rapidez media se acostumbra a representar de esta manera. Es un escalar y es el recorrido simbolizado con la letra L entre el tiempo. ¿Cuánto es lo que ha recorrido en total el móvil? Vamos a ver. Él estaba en la posición 10, eso es lo que significa, ha estado en reposo un tiempo, no se ha movido nada. Luego se ha movido de 10 hasta 20, perdón, hasta -20, mira, de 10 se ha movido hasta -20. Y de ahí se ha mantenido en reposo y nuevamente ha regresado hasta la posición 0. Si tú cuentas aquí hay 10, más 20 y más 20. En total lo que ha recorrido es 50 metros. ¿Cuánto tiempo se demoró para todo ese recorrido? 10 segundos, por lo tanto la rapidez media es 5 metros por segundo.
¿Cómo puedes darte cuenta? Es importante entender, interpretar el gráfico. Por eso en el prospecto dice análisis e interpretación de gráficos. Obviamente lo que te puedan preguntar no lo sabemos, pero si interpretas bien vas a tener las herramientas para poder contestar. El recorrido total 50 y tenemos la segunda respuesta o segunda proposición. Nos dicen si es 3, entonces esta también es falsa. Y en la tercera proposición me piden el instante 10 tercios. ¿Cómo hago para calcular en el instante 10 tercios? Saber si su rapidez es 7,5. La rapidez es el valor de la velocidad. Así que vamos a ver dónde está el instante 10 tercios. 10 tercios es 3,333. Entonces ese 3,333 está más o menos, a ver, por aquí. Si por aquí está el número 3, debe estar en ese segmento. Recuerda que entre 2 y 6 él se ha movido con MRU, tiene velocidad constante en todo ese intervalo, por lo tanto tiene una velocidad constante. Puedo calcular la velocidad constante en ese intervalo, que sería así. Mira, voy a calcular la velocidad constante. Cuando la gráfica va para abajo, la velocidad es negativa y la pendiente, recuerda que se puede calcular como si fuera la tangente del ángulo. Como no tengo este punto de corte y no lo voy a hallar tampoco, puedo prolongar todo esto. Aquí va a haber un ángulo de 90 y este angulito, que va a ser el mismo que va a haber acá, voy a ponerle a ver un ángulo teta y teta, me serviría para calcular la pendiente. Es como si esto fuera el cateto opuesto. Esto vale 30, mira, 10 y 20, 30. Y este pedacito sería de 2 a 6, sería 4. Es como si esto fuese 4 y es como si todo esto fuera 30. Si divido la pendiente 30 entre 4, me va a quedar menos 7,5 metros por segundo en el eje de las X, o sea, le voy a poner vector unitario Y. ¿Cómo me piden la rapidez? Entonces la rapidez es el módulo, el valor solamente, sin vector unitario, sin signo, y por lo tanto la respuesta sería 7,5 metros por segundo, y la respuesta a esta proposición entonces es verdadero. ¿Qué te parece? Vamos a irnos con la pregunta número 4. En la pregunta número 4 tenemos otro problema de gráfica donde me dicen que esta es una gráfica de una partícula que se mueve en el eje X. Otra vez me debo imaginar que estamos en una pista horizontal, vamos a llamarle eje X como suele ser costumbre, y esta es su gráfica velocidad-tiempo. ¿Qué significa esta gráfica? En el caso de las gráficas velocidad-tiempo, lo que nosotros no conocemos es el origen de la recta o el origen de la recta horizontal, cosa que en las gráficas posición-tiempo como la que vimos en el problema anterior sí existe. Aquí no sabemos si él está en el origen, no sabemos si está a la derecha o a la izquierda, simplemente tenemos que tomar un punto de la recta. Pero lo que sí la gráfica nos dice es que si el valor de la velocidad está encima del cero, esta velocidad es positiva y quiere decir que el móvil se está moviendo en la dirección positiva del eje. En este caso, el móvil se mueve así, con una velocidad constante de 8 hacia la derecha, eso es lo que significa, y se va a mover con una velocidad constante hasta el instante 4. Eso es lo que significa esta gráfica. Luego, cuando la gráfica comienza a bajar o se va para abajo, quiere decir que el valor de 8 va a empezar a disminuir, será pues más 6, será más 5, será más 4, más 3, pero se sigue moviendo hacia la derecha, se sigue moviendo hacia la derecha, o sea, el móvil aquí en esta posición sigue con 8 todavía y en este trayecto se va a empezar a reducir el valor hasta que finalmente se vuelve 0. Ojo, eso es lo que significa esta gráfica. Viene con una velocidad constante, 8, 8, 8, 8 en esos 4 segundos. Comienza a reducirse el valor hasta hacerse 0, pero sigue moviéndose a la derecha. Muchos estudiantes piensan que cuando la gráfica va para abajo es porque el móvil
está regresando. Y eso no es así. Que la gráfica vaya para abajo cuando es velocidad-tiempo quiere decir que la velocidad comienza a disminuir, pero esa velocidad que está disminuyendo, recuerda que todavía está en la parte positiva, o sea, está moviéndose a la derecha. Cuando llega aquí al punto 6 es cuando se hace 0. Y ahí sí, a partir de ahí, la velocidad negativa, esa velocidad negativa, significa que el móvil empieza a retornar, cambia el sentido de su movimiento. Es bastante común en las preguntas de exámenes que a veces la gráfica no me den el valor, digamos, final. Acá en el instante 7 se indica en el instante 7 que hay un punto de la recta, pero no me dicen qué velocidad hay, y eso siempre se calcula por semejanza de triángulos. Estos dos triangulitos son semejantes, acá tenemos 2 y 8, acá tengo 1, de 6 a 7 hay solo una unidad. Observa que el 1 es la mitad del 2, entonces esta alturita tendría que ser la mitad del 8 y por lo tanto aquí sale menos 4. Eso quiere decir que a partir de este instante el móvil comienza a regresar. Podemos de repente nosotros dibujarlo de esta forma, mira, el móvil viene moviéndose, moviéndose, y a partir de aquí es como si da la vuelta, y entonces vamos a ponerlo de esta forma. A partir de ese instante el móvil comienza a moverse hacia la izquierda. La velocidad con la que seguía moviéndose obviamente ya es una velocidad negativa. Esta velocidad va a ser variable y en el instante 7 el valor tendrá que ser, bueno, menos 4. Comienza de 0, 1, 2, 3, 4, pero ahora se mueve hacia la izquierda. Esa va a ser la interpretación de la gráfica y con esos datos vamos a responder lo que nos piden en este problema. ¿Qué se puede afirmar? La letra A nos dice que entre 0 y 4 segundos el móvil está en reposo. En este trayecto lo que tú tienes es un MRU, y cuando la recta está así inclinada lo que tenemos es un MRV. Entonces la primera proposición sería falsa porque lo que tenemos es un MRU. En la siguiente dice de 4 a 6 el móvil se mueve en la orientación menos X. De 4 a 6, en este trayecto de 4 a 6, cuando la velocidad está disminuyendo, no se mueve en la dirección de menos X todavía. La respuesta sería falso porque sigue, vamos a ponerlo así, sigue hacia más X, pero eso es lo que debes entender, la velocidad en ese trayecto disminuye. Eso es lo que se debe recordar. En la letra C, la aceleración de 4 a 6, ¿cómo haría para calcular la aceleración? Para calcular la aceleración, recordamos que la pendiente en una gráfica velocidad-tiempo, vamos a poner aquí un angulito phi, la pendiente nos da la aceleración, así que vamos a ponerlo así. La aceleración tendría que ser en este caso como si fuera pues una tangente, ¿no? Parecido, acá sería 8 entre 2, esto sería 4 pero negativo, pendiente negativa. La forma práctica, esto ya lo hemos visto en el canal, la pendiente si la recta va para abajo es negativo, el valor es como si calculase la tangente, recuerda que eso es una forma práctica, y entonces esto sería menos 4i porque esa sería la dirección. Aquí nos dice que la aceleración tiene un valor de menos 8, por esa razón la respuesta es falso. En la alternativa D, nos dice o nos preguntan si en el instante 6 el móvil invierte el sentido de su movimiento, y eso es verdadero. En una gráfica velocidad-tiempo, cuando tú cruzas la recta horizontal, en ese momento tienes velocidad 0, en ese momento te detienes, y lo que justamente el móvil hace al detenerse es cambiar el sentido de su movimiento. Así que la letra D es la correcta. Y el recorrido total, ¿cómo se puede determinar? Alternativa E, el recorrido total se puede determinar de la siguiente manera. Hay que recordar, y aprovechamos de hacerlo, que todo el área que está debajo de la gráfica nos da el desplazamiento. Cuando quieres calcular la distancia o la longitud, acá le dice
el recorrido total, cuando quiero calcular el recorrido total, lo que tengo que hacer es olvidarme de los signos y calcular todo el recorrido a la derecha más todo lo que ha recorrido a la izquierda. Ese recorrido total saldría así entonces. Vamos a graficarlo a ver por acá. Este trapecio lo podemos calcular. A ver, esto sería la base mayor 6, base menor 4, sería 6 más 4, 10, entre 2 sería 5. 5 por 8, todo esto es 40. Toda esta región, este trapecio. Y este pedacito, voy a poner acá una flechita, todo esto sería la base que es 1 por la altura 4 entre 2, esto sería menos 2. Esto menos 2 quiere decir que se está moviendo 2 hacia la izquierda. Estos 40 es todo lo que ha avanzado hacia la derecha. Este desplazamiento positivo quiere decir que ha recorrido 40 a la derecha. Y estos 2 a la izquierda quiere decir que ha recorrido 2 a la izquierda. Quiero aprovechar de recordar que si te preguntan el desplazamiento total, sumas los desplazamientos con signo y todo. O sea, el desplazamiento neto total sería 40 menos 2 sería 38 el desplazamiento neto. Ese sería el desplazamiento total que experimenta la partícula. Pero si me piden el recorrido total sería 42. Por lo tanto, esta proposición es falsa. No te olvides que el recorrido siempre se calcula todas las áreas en valor absoluto y entonces te sale 42. Si la pregunta fuera esta, mira, el desplazamiento total, voy a aprovechar de ponerlo por aquí, ahí si sumas las áreas con signo y todo, mira, vas a sumar así, y obviamente esto está en el eje de las X, y te va a quedar 38i, te va a tener que quedar así en forma vectorial. En la pregunta 5 tenemos un problema de movimiento parabólico, dos proyectiles AB. Dice que se lanzan con ángulo de 53 y 37 y alcanzan igual altura máxima. Mira, los dos llegan a la misma altura máxima. El alcance de uno es 81 y el otro, su rango es lo que me piden. La palabra rango en la uni significa alcance horizontal. Algunos cuando ven este problema, como dicen, si los ángulos son complementarios, el alcance horizontal no era el mismo, y hay que tener en cuenta de que si los ángulos son complementarios, es cierto que los proyectiles llegan al mismo lugar y el alcance es el mismo, si es que las rapideces de lanzamiento son las mismas. En este problema no se especifica que los proyectiles hayan sido lanzados con igual rapidez inicial. Solo me dicen que se lanzan dos proyectiles, debo deducir entonces que tienen rapideces de lanzamiento diferentes, los dos logran la misma altura máxima y los rangos son diferentes. Hay una expresión que también está en el tema de movimiento parabólico, creo que es el vídeo 10B, que está en este canal, donde te damos una expresión para relacionar el ángulo de lanzamiento con la altura máxima y el rango, que es esta. Tangente del ángulo es 4 veces la altura máxima entre R. Vamos a aprovechar esto para aplicarlo al primer móvil. En el caso del primero, la tangente sería 4 tercios, eso sería 4 veces la altura máxima, y el rango sería 81. Para el segundo proyectil sería 3 cuartos, sería su tangente. Esto sería 4 veces h también, y el rango de B es lo que nos pide. Lo que hacemos con estas expresiones es dividirlas miembro a miembro. Acá me quedaría producto de extremos sobre producto de medios. Se van los numeradores. Acá me quedaría el rango de B entre 81. Y de aquí podemos despejar, le saco novena y novena. 9 pasa a multiplicar a 16 y entonces esto nos sale 144 metros. La pregunta número 6 es otro de los problemas que le gusta mucho a los parciales del CEPREUNI y que de hecho en la UNI también está viniendo o ha venido no varias veces. Y este quizás es un poquito más interesante porque lo más común es cuando la aceleración tiene pues la orientación, está hacia el mismo lado de la velocidad, el movimiento es acelerado. Pero ¿qué significa cuando va en contra? Veamos este caso, dice que tenemos una partícula que se mueve en sentido antihorario. Esta es la porción que hemos dibujado. Aquí está la velocidad. El radio de la partícula dice que vale 2. En un instante la aceleración es 7,5 y forma un ángulo de 143 grados con el vector velocidad. Me piden en este instante determinar cuánto es el valor de esa velocidad, o sea, la rapidez, y me piden si el movimiento es acelerado o desacelerado.
Hay que recordar la teoría, la velocidad es tangencial en cualquier punto de la trayectoria, y si esto es una circunferencia y es tangencial, tiene que formar 90 con el radio. Como el ángulo entre la velocidad y la aceleración forma 143, quiere decir que este angulito sería 53 grados. Esta aceleración debemos recordar que proviene de una componente tangencial y una componente centrípeta. Lo que vamos a hacer entonces es descomponerla en dos ejes, uno radial y uno tangente a la circunferencia. Vamos a hallar las dos componentes. Esta sería la componente tangencial y esta sería la centrípeta. Como este ángulo es 53 grados, entonces creo que de 7,5 hipotenusa puedo despejar con facilidad cuánto vale cada una de estas componentes. Esta hipotenusa es como si fuera 5, 5 por 1,5 sería 7,5, el opuesto a 53 sería 4, por 1,5 sería entonces 6, y el otro sería 3, por 1,5 sería 4,5 metros por segundo al cuadrado. Esos serían los valores de las aceleraciones. Cuando la aceleración tangencial es contraria a la velocidad, lo primero que de aquí puedo deducir es que este es un movimiento desacelerado. Lo segundo, para calcular la rapidez, puedo hacerlo de aquí. La aceleración centrípeta es el cuadrado de la rapidez entre el radio. La aceleración centrípeta es 4,5, eso es lo que hemos deducido. La rapidez nos piden y el radio vale 2. Despejo entonces y esto sale 3. 9 raíz cuadrada 3. Vamos con la pregunta número 7. En la pregunta número 7 tenemos un problema de estática. Nos dicen que la esfera tiene 120 newton de peso, está en equilibrio, el plano inclinado con la esfera deben ser lisos. En todo caso ahí se debe especificar que no hay rozamiento entre la esfera y el plano inclinado, y me piden hallar la reacción del plano. Bueno, estos problemas los tenemos que hacer de la siguiente manera: hacer primero el diagrama de cuerpo libre, así que dibujamos primero la fuerza de gravedad o peso, que en este caso vale 120. En todo cable va a haber una tensión que siempre está jalando al cuerpo, aquí está la tensión, y como es una superficie lisa o se desprecia en todo caso el rozamiento entre la esfera y el plano, entonces la reacción va a tener que ser normal a la superficie. Cuando una esfera está en contacto con una superficie, la esfera y la superficie, la superficie es tangente a la esfera. Eso significa que si la reacción normal es perpendicular a la superficie, debe pasar por la dirección radial y llegar hasta el centro de la circunferencia. Este sería el diagrama de cuerpo libre, y con estas fuerzas me piden calcular cuánto vale esa normal. Bueno, una de las formas que se pueden utilizar, de repente podría ser descomponer la tensión en una recta paralela y perpendicular igual que el peso, o otra forma sería formar un triángulo de fuerzas, que es una forma que es muy recomendable cuando sobre todo tiene solamente 3 fuerzas. Para formar el triángulo de fuerzas siempre es importante hacerlo con las fuerzas que se han dibujado. Por eso es muy importante hacer un buen diagrama de cuerpo libre y después con esas fuerzas tratar de acomodarlas, conservando su dirección, conservando su sentido y haciendo que formen un triángulo de fuerza cerrado. Una fuerza que es bien cómoda de movilizar es siempre el peso, porque como esta es una fuerza vertical, si tú lo mueves pues seguirá siendo vertical y eso nos ayuda grandemente en la solución. Así que vamos a prolongar un poquito aquí la normal, y a esta fuerza de gravedad le voy a trazar una recta paralela por este lado para poder trasladarla dentro de poco. Este triángulo que ves aquí podría servirnos a nosotros para poder construir nuestro triángulo de fuerza. Voy a agarrar todo este triángulo, mira, todo este triángulo voy a tomarlo como referencia
y voy a colocar las fuerzas a su alrededor. Una pregunta que varias veces me han hecho los estudiantes es, me dicen, no, pero la normal he dibujado muy chiquitita, el peso es muy chiquitito, no va a llenar, va a quedar acá vacío. Y entonces hay que entender que estos dibujos que tú has hecho o que hace uno al resolver son solo dibujos referenciales. Cuando he dibujado el peso 120, yo no sé qué tan grande es ese peso, no sé si está bien así o de repente es un poco más. Cuando tú los colocas en secuencia y te das cuenta que tienen que llenar esta región, la normal tiene que ocupar todo esto tiene que ser la normal, es como si tú lo dibujaras más grande. El 120 lo tienes que pasar y tiene que ocupar toda esta región, así tendría que ser el 120. Y la tensión obviamente tendría que ir en todo ese lado. Lo que hay que conservar y donde debes concentrar tu atención es en dirección y sentido. Los tamaños son relativos, uno al empezar a hacer el dibujo no sabe si era muy grande o muy pequeño, así que hay algunos estudiantes que lo hacen muy grandazos, otros lo hacen muy chiquitito. Lo importante es que al final cuando tú formes tu figura debes hacerlos encajar correctamente. Bueno, en este triángulo tengo este lado que es la tensión, este que es la normal que quiero calcular y esto es que es 120. Por los ángulos, a ver si esto es 53, esto es 90. A ver, el de acá arriba, porque esto es vertical, no lo olvides, aquí hay un ángulo de 90. Este ángulo sería 37 grados. Como aquí es 90, acá también sería 53. Date cuenta que 53 con 53 es un isósceles y entonces creo que ahí se puede ya por geometría seguir. Cuando hemos estado en el tema de vectores, he hecho siempre hincapié en que la parte de los módulos se calcula siempre por geo y trigo. Así que eso es lo que voy a hacer. Esto ya se convierte en un problema de geometría. Tengo este lado que es la tensión, este lado que es la normal. Este lado conocido 120, un triángulo isósceles. Lo más práctico aquí sería aplicar la mediana, hago un trazo auxiliar, trazo la altura, que en un isósceles viene a ser mediana, viene a ser altura. Esto sería entonces 60 y 60 y eso significa que la normal debe ser igual a 100. Si la normal es 100, entonces la voy a expresar en sus componentes rectangulares porque la pregunta es hallar la normal en forma vectorial. La normal sería de esta manera. Voy a descomponerla así. Voy a descomponerla de esta forma. La normal entonces es 100 y vamos a descomponerla en sus componentes rectangulares. Como este ángulo es 53 con la vertical, con la horizontal sería 37 y sus componentes serían de esta manera. Esto sería 80 y esto sería 60. Entonces la normal sería 80i más 60j. Aquí quiero aprovechar también de recordarte que la pregunta pudo haber sido ¿cuánto es la fuerza de la esfera sobre el plano? La fuerza del plano sobre la esfera sería esta. ¿Cómo sería la fuerza de la esfera sobre el plano? Recuerda el principio de acción y reacción y lee bien cuando venga un examen. Eso también ya ha venido en prácticas pasadas. Cuando me piden la esfera sobre el plano sería el opuesto, sería todo esto por menos 1. La fuerza de la esfera sobre el plano tiene el mismo valor, la misma dirección pero en sentido contrario, así que sus componentes serían menos 80 y menos 60. A leer bien siempre la solución. En la pregunta 80 tenemos una balanza, dice que está formada de, o la balanza pero tiene un peso despreciable, o sea, esto es muy ligero, no se puede no considerar su peso. Dice que este punto de apoyo no coincide con el centro geométrico, o sea, esto debe ser como A y esto debe ser como B. Y me dice que cuando un peso se coloca en A se equilibra con 40, pero si ese mismo peso lo pongo en B, lo voy a equilibrar, en este caso con 90. Bueno, en este caso aquí va a haber una reacción normal. Si yo igualo lo que va para arriba con lo que va para abajo, no voy a poder calcular el peso. Lo que voy a hacer aquí, si por primera condición no me funciona, no me llega a salir el problema, es aplicar segunda condición. Y la segunda condición, como acá tengo una normal, la voy a aprovechar de dibujar por aquí. Esa es la forma correcta. Si esta es la balanza, tienes el peso 40 y el peso del bloque que se pone. Y aquí hay una reacción normal, por si acaso, voy a ponerle una reacción R.
se debe cumplir que lo que va para arriba es igual a lo que va para abajo. Si inviertes y pones P y 90, igual habrá otra reacción que debe ser, ¿no?, igual a P más 90. Como ves, al momento de formar las ecuaciones no puedo despejar el valor de P, tengo ahí muchas incógnitas o no tengo forma de poderlos despejar, entonces voy a aplicar segunda condición y voy a aplicar el centro de giro acá. Las fuerzas que pasan por el centro de giro se anulan y entonces en el primer caso el torque sería la fuerza por el brazo. Voy a calcular el módulo nada más, sería P por A, ese sería el módulo del torque, porque acá tendría la fuerza y el brazo, como son perpendiculares, sería módulo del primero, módulo del segundo por el seno de 90 que es 1. El módulo de este torque debe ser igual al módulo del torque que está en el lado contrario para el equilibrio. Los torques tienen que anularse si es que el cuerpo está en equilibrio. Lo mismo hago en el segundo caso, diría 90 multiplicado por A igual a P multiplicado por B. Otra vez, estas ecuaciones se pueden dividir miembro a miembro y me quedaría que P entre 90 sería lo mismo que 40 entre P. P pasa a multiplicar, 90 también, te queda 3600, al sacar raíz cuadrada sería 60 newtons. En la pregunta número 9 dice que tenemos, este problema ha venido varias veces en práctica calificada, ha venido incluso en exámenes de selección y preguntas que cuando ha venido es una pregunta que ha causado un poco de asombro porque a veces uno no está muy acostumbrado a esto de los sentidos, para dónde va la fricción. Tenemos un bloque que dice que está en un plano inclinado. Me piden verdadero o falso a las siguientes proposiciones. Letra A. Este es el punto A. Este es el punto B. En todos los casos es A, B. Y me proponen lo siguiente. Dice, si la fuerza es mínima para sostener el bloque. Estos problemas varias veces han venido en la uni. ¿Cuándo la fuerza es mínima? ¿Cuándo es máxima? Vamos a analizarlo acá. Cuando la fuerza es mínima, me dicen la fuerza de fricción apunta de B hacia A. Para empezar, vamos a recordar que una fuerza es mínima cuando sostiene con la justa. Si yo pudiese poner mi dedo aquí a sostener, lo mínimo es que estoy aplicando con la justa la fuerza suficiente para sostenerlo. Lo mínimo es algo muy ajustado. Es como si te vas al cine con tu crunch y vas con lo mínimo. Tus 10 soles para, ¿no?, el ómnibus y tú ya sabes 20 soles para qué. Entonces estás con lo mínimo. Eso es mínimo, o sea, ya no tienes para más. Entonces fuerza mínima quiere decir que no puedo aplicar nada. Estoy con la justa. ¿Qué significa con la justa? Que el cuerpo se va a caer. Entonces, si la fuerza es mínima, eso significa que esto está siempre, ¿no?, a punto de caer. Esto en exámenes de la uni ha venido varias veces. Mínimo es a punto de caer. Puede estar la fuerza horizontal, inclinada, y siempre que digan mínimo quiere decir que está a punto de caer. Y si está a punto de caer, de irse para abajo, entonces la fuerza de rozamiento tiene que ir para arriba. Cuando está a punto de caer y es mínima, la fuerza de rozamiento estático es máxima y va para arriba. Así que la primera proposición, si me dicen apunta de B hacia A, la respuesta es falso. La primera proposición o la proposición 1 sería falsa porque va de A a B. En el segundo caso, ojo que siempre vienen estos de aquí, el segundo caso es cuando la fuerza es máxima. La fuerza máxima es cuando tú aplicas, esta es la fuerza máxima para que se mantenga en reposo, léelo bien ahí el problema, para sostener el bloque. Lo máximo quiere decir que esta fuerza está a punto de llevarse el cuerpo para arriba. Esta fuerza máxima quiere decir que estás aplicando tu máximo poder, el bloque está a punto de irse para arriba, eso es lo que significa. Y entonces este cuerpo está ahora, mira, a punto de subir, eso significa. Este problema también lo he resuelto en el canal, en el tema de rozamiento. Esto ya ha venido, una fuerza mínima y máxima, así que esto sirve como un repaso. Si el cuerpo está a punto de subir, entonces la fuerza de rozamiento debe oponerse a ese posible movimiento. La fuerza de rozamiento estático irá para abajo, pero como está a punto de moverse otra vez, siempre que está a punto de moverse, la fuerza de rozamiento es
máxima. En ambos casos toma el máximo valor, pero cambia el sentido. A la proposición 2 me dicen que la fuerza va de A a B, entonces en la proposición 2 también la respuesta es falsa. Y ojo con la tercera. ¿Qué pasa si no hay ninguna fuerza? Aquí hay un ángulo alfa y me preguntan, estando este cuerpo en reposo, entonces el coeficiente de rozamiento, aquí hay un coeficiente de rozamiento estático, me dicen que es igual a la tangente del ángulo. Escucha bien esto porque esto también ha sido motivo de pregunta en exámenes de OCAT, tanto parciales del CEPRE-UNI como exámenes de admisión. Hay dos casos que también están en la teoría de este canal y si no lo has visto, revisa el vídeo de fuerzas de rozamiento nuevamente. Hay formas experimentales de hallar el coeficiente de rozamiento, tanto estático como cinético. Cuando este bloque está, escucha bien esto, y acá lo voy a dejar anotado, a punto de moverse, acá lo voy a poner, cuando está a punto de moverse, no interesa si está para arriba o para abajo, pero a punto de, como no hay ninguna fuerza adicional, este cuerpo debe estar a punto de bajar o de caer. Voy a poner así, a punto de deslizar. De hecho, no va a poder deslizar para arriba, este cuerpo debe estar a punto de deslizar hacia abajo. Solo si te dicen esto, que está a punto de deslizar, esto en otras palabras se llama movimiento inminente. Movimiento inminente. En ese caso, solo en ese caso, se cumple que el coeficiente de rozamiento estático coincide con la tangente del ángulo. Pero si está solo en reposo, no. Tiene que decir que está a punto de deslizar. Y aprovecho de recordarte que si el bloque bajara con velocidad constante, el coeficiente de rozamiento cinético sería la tangente del ángulo de inclinación. En los problemas a veces eso viene como texto, como parte del enunciado, y si no lo sabes, estás dejando pasar un dato en el problema. La respuesta entonces aquí en este enunciado donde dice, si el bloque está en reposo, el coeficiente de rozamiento es tangente del ángulo, la respuesta es, para este tercer enunciado, es falso. Nos vamos a la pregunta número 9. En la pregunta número 10 tenemos una persona que está parada sobre una balanza. Esto que está aquí abajo vendría a ser la balanza. Vamos a graficarlo así, esta es la balanza. Esta persona dice que observa que la lectura de la balanza es 960. Hay que recordar que lo que lee la balanza es la normal, no es la fuerza de gravedad o peso. Me dicen además que el ascensor se mueve hacia abajo, así que voy a aprovechar de graficar eso. Mira, este es un ascensor que se mueve para abajo, o sea, para abajo va su velocidad, pero dice el problema que va desacelerando, y si desacelera, eso quiere decir que la aceleración debe ser contraria a la velocidad. Esa aceleración va a tener un valor, un módulo de 2, así sería la aceleración opuesta. Aquí voy a aprovechar de comentar que una aceleración no tiene que ser negativa para estar desacelerando. La aceleración tiene un valor de 2, va para arriba, pero como se opone a la velocidad, el ascensor está bajando. Me piden hallar la masa de esta persona y este problema me parece interesante. Voy a aprovechar de comentar algo que me han escrito varios estudiantes, varios chicos al canal. Me dicen, me han enseñado la gravedad efectiva, cómo se hace eso de la fuerza ficticia. No es necesario aplicar nada de eso para los problemas de ascensores. Yo no sé por qué algunos profesores, o bueno, no sé, pseudo profesores, se complican tratando de aplicar esas técnicas que en primer lugar solo sirven para algunos casos, no ayuda para los otros, y lo fundamental, dejan la esencia de la segunda ley de Newton, que es lo que justamente la universidad quiere evaluar en sus postulantes. La forma de resolver este problema es simplemente la siguiente. Hacemos diagrama de cuerpo libre, voy a dibujar la fuerza de gravedad, que sería la masa por la aceleración de la gravedad. Ahí no han puesto la aceleración de gravedad, pero vamos a agregarle ahí que sea 10. Masa m por aceleración de gravedad 10 sería 10m.
Aquí va a haber una lectura en la balanza que es la reacción normal y esa normal dice el problema que es 960. No hay ninguna otra fuerza adicional. Olvídate, sácate de la mente eso de ficticia que me han enseñado. Bota esas clases. Borra de tu memoria, de tu teléfono, esas clases que te han tratado de confundir. Hazlo así, usando segunda ley de Newton, porque eso es lo que quiere la universidad, que tú demuestres que sabes aplicar bien. Y aplica simplemente la famosa ecuación fuerza resultante masa por aceleración, como está en el vídeo de este canal. La fuerza resultante siempre se halla de esta manera, lo que va a favor de la aceleración primero, menos lo que se opone a la aceleración, o sea, sería así, mira, 960 que coincide con la aceleración, menos lo que se opone, que sería 10. Y eso sería la masa del cuerpo por la aceleración del niño o de la persona que está obviamente dentro del ascensor subiendo con esa aceleración de 2 también. Bueno, aquí lo único que tienes que hacer es despejar, sería para sumar 12m, y entonces la masa de la persona sale 80 kilogramos. No sé qué razón hay para meterle fuerza ficticia, para meterle de repente gravedad efectiva, simplemente con el supuesto, entre comillas, que lo haga más rápido. Lo que estás haciendo es evitar analizar el problema de la forma correcta, entender bien, y entender cómo lo hemos hecho te sirve para cualquier otro ejercicio como el que viene. Pregunta número 11, pregunta que también ha venido ya en exámenes. Este es un problema que no tiene fricción. Acá hay una fuerza de 3 mg y acá tenemos algunos bloques que se están moviendo juntos. Dice, si el bloque de masa m, o sea, este bloque no se desliza, él se mantiene así, estático respecto a la cuña, o sea, todo esto se mueve como uno solo. Entonces me piden cuánto es la medida del ángulo θ. Bueno, solamente cuando los cuerpos se mueven juntos, debes verificar eso en un ejercicio. Solo si se mueven juntos, se puede tomar todo esto como uno solo. ¿Correcto? Solo si se mueven juntos. Vamos imaginariamente a tomar como uno solo de 4m. El peso y la normal se anulan porque van a estar perpendiculares al movimiento. Y esta fuerza va a provocar por aquí pues una aceleración. Entonces voy a aplicar la misma ecuación de arriba. La fuerza resultante sería 3 mg. Ya no pongo el peso y la normal porque el peso total, 4 mg, se anula con la normal en la vertical. Y la única fuerza que queda libre es 3 mg. Si alguien me dice, pues oye, ¿por qué tengo aquí la normal adentro? Es que lo estoy tomando como uno solo, y al tomarlo como uno solo, esas fuerzas entre los dos bloques pasan a ser fuerzas internas y ya no se consideran. La fuerza total sería mg, la fuerza resultante, la masa de todo el sistema sería 4m por la aceleración, y ya tengo el valor de la aceleración, que sería 3/4 de g. Para calcular el ángulo θ voy a analizar solamente el bloque. Este bloque lo voy a analizar solito, ya conozco, mira, su aceleración es 3g/4. Y voy a hacer el diagrama de cuerpo libre solamente de este bloque. Este bloque que también se está moviendo con esta aceleración porque todo el sistema tiene una sola aceleración. Tiene también fuerzas que actúan sobre él. Por ejemplo, aquí está su fuerza de gravedad. Y sobre él debe haber aquí una reacción normal que la vamos a poner así. Ahí está su reacción normal perpendicular a la superficie. Nuevamente, aquí también puedo decir que aplicando lo que está aquí, aplicando fuerza resultante masa por A, debería descomponer las fuerzas, como lo hemos explicado en el canal. Puedo descomponer las fuerzas. Todo lo que esté en la dirección de la aceleración va a ser la resultante masa por A, y todo lo que esté perpendicular se tiene que anular. Pero te voy a compartir una forma adicional de resolver este problema, que es la siguiente. Mira. Como acá tienes solo dos fuerzas, también lo puedes enfocar así. Esto es válido para otros ejercicios también. Estas dos fuerzas, una a continuación de otra, me dan una resultante. Esa resultante de estas dos fuerzas que actúan sobre este cuerpo por la segunda ley de Newton tiene que tener la misma dirección y sentido que la aceleración.
O al revés, la aceleración tiene la misma dirección y sentido que esa fuerza. Si así veo que es la aceleración horizontal a la derecha, la fuerza resultante también. Por lo tanto, yo no podría decir que la resultante va para arriba o va un poco para abajo. Tengo que afirmar que la resultante tiene que tener la misma dirección y sentido. Esta fuerza resultante tendría que ser la masa por esta aceleración. O sea, sería 3 mg cuartos. O sea, sería, mira, masa por la aceleración que es 3/4 de g, 3 mg cuartos. En ese triangulito, una vez que hemos hecho eso, yo creo que vamos a encontrarnos con algo interesante. Mira el detalle por aquí. Este ángulo es el que me piden calcular. Como aquí es 90 por geometría, este ángulo sería θ. Y entonces puedo obtener la siguiente expresión. Tangente de θ sería el cateto opuesto entre el cateto adyacente y eso me va a salir 3/4. Por lo tanto, el ángulo θ me va a salir 37 grados. Muy bien, esa sería, mira, otra forma de resolver. En la pregunta número 12 tenemos un carrito que se mueve en una pista circular y horizontal. Este problema es como si fuera paredes verticales de esta forma y tenemos un carrito que se mueve de esta forma. Mira, así se mueve el carrito. El carrito, esto se suele ver en los circos también, le llaman algunos la rueda de la muerte, la pista de la muerte. Los carros, las motos se mueven de esta manera, así por la pared y no se caen. Y hay una explicación física a por qué no lo hacen. Para analizar este problema vamos a tomar la pared vertical, el carrito moviéndose en un instante y ahí vamos a analizar las fuerzas que sobre ese automóvil actúan. Tenemos el automovilista en la pista, tenemos como datos el coeficiente de rozamiento 0,4 y 0,5. Cuando te dan los dos coeficientes, debo deducir que el coeficiente estático es el mayor y el coeficiente cinético es el menor. Me dan el radio de la pista que vale 10, bueno, vamos a ponerlo por aquí, el radio de la pista que es 10 metros. Y me piden la rapidez mínima para que no caiga ese carrito. Para resolver este problema hay que, como siempre, empezar haciendo un diagrama de cuerpo libre, así que voy a dibujar las fuerzas que actúan sobre el carro. La primera fuerza sería la fuerza de gravedad o peso. Cuando él se apoya en la pista habrá una normal, bueno, de repente hay dos normales, sí, pero yo voy a dibujar la normal total de la pared. Y para que este carro no se caiga, aquí tiene que haber una fuerza de rozamiento estática. Si quiero la velocidad mínima, eso significa que el carrito al momento de pasar está con la justa moviéndose, eso es lo mínimo, y un poco menos de eso se caería. Si está el carro moviéndose con una velocidad mínima, eso significa que está a punto de caer y por lo tanto esta fuerza de rozamiento sería la máxima. Y si es máxima es el coeficiente de rozamiento estático por la normal. Las llantas del carro no deslizan en la pared, no hay deslizamiento vertical, por lo tanto en esta dirección voy a utilizar el coeficiente de rozamiento estático. Bien, una vez que tenemos eso, debemos notar que el centro de la circunferencia más o menos yace por acá. Aquí debe haber un centro de la circunferencia. No te olvides que el carrito se está moviendo así. Así se mueve el carrito, pegado a la pared en todo momento. Si alguno de repente no me logra captar la idea, es como si yo tuviese así, mira, una pared. El carro se mueve de esta manera, ¿no? Entonces lo estamos analizando en esta posición. Esta pista circular tiene un centro que lo vamos a dibujar de esa forma. Cuando una trayectoria es circular vamos a aplicar fuerza centrípeta, debe haber una resultante de fuerzas radiales y vamos a hacer esto. La resultante de fuerzas radiales sería solamente la normal y estas fuerzas verticales se deben cancelar, por eso es que el carrito no sube ni baja. Entonces voy a poner así, coeficiente de rozamiento estático por la normal, que es la fuerza que va para arriba, debe anularse, debe equilibrarse con la fuerza de gravedad que tiene valor mg.
la reacción normal que va hacia el centro debe ser la masa por la rapidez al cuadrado entre el radio. Esta rapidez es mínima porque la fuerza de rozamiento es máxima, el carrito está a punto de caer. Hay un capítulo de Los Simpsons, si de repente puedes revisarlo en YouTube también, cuando Bart Simpson, me parece, o Homero Simpson, quería con una motocicleta moverse en una pista esférica y lo que necesitaba es acelerar. Se necesita cierta velocidad mínima para que el vehículo no se caiga. Así que puedes ver a modo de distracción para que te des cuenta que efectivamente si fuera muy pequeña la velocidad esto cae. Como está a punto de caer, es la velocidad mínima y la fuerza de rozamiento debe ser máxima. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es dividir miembro a miembro. Me quedaría así, al dividir se va la normal, se va la masa. Aquí te quedaría aplicando producto de extremos y medios, me quedaría RG y aquí me quedaría la rapidez al cuadrado. Bueno, despejando de aquí también, esto queda así, pasa a multiplicar. Y esto finalmente pasa a dividir y le saco raíz. Esta es una formulita para poder calcular esta rapidez. Si tuvieses un problema semejante, lo puedes no reemplazar de ahí. Y entonces vamos a ver cuánto nos sale. Esto queda así, raíz cuadrada. El radio vale 10, la aceleración de gravedad es 9,8 y el coeficiente es 0,5. Operamos eso. 9,8 por 10, 98, entre un medio sería 196, la rapidez, la raíz cuadrada de eso sería 14. Esa sería la rapidez. Otro tema que no podemos dejar de recordar es el tema de gravitación universal. Nos piden calcular la aceleración en la superficie de Venus, nos dan como dato que la masa de Venus es el 88% de la masa de la Tierra, la masa de la Tierra le he puesto M mayúscula y su radio de Venus 110. Aquí debo recordar que la aceleración de la gravedad, que le voy a poner simplemente G, en la superficie de un planeta y la Tierra también sería la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra elevado al cuadrado. Cuando estamos en la Tierra, este resultado nos tiene que dar el 9,8 que nos da como dato el problema. Y si no te lo da, tú lo puedes asumir. Eso siempre es posible. Si queremos la aceleración de la gravedad en Venus, tenemos que hacer algo parecido. Sería la constante de gravitación universal. Aquí tendría que poner la masa de Venus. ¿Qué voy a poner en lugar de la masa de Venus? Voy a poner el 88%, o sea, 88 entre 100, que sería 0,88 de la masa de la Tierra. Y abajo voy a poner el radio de la Tierra, esto entre 100, me va a quedar así, 1,1 R elevado al cuadrado. Operando esto te queda así, 0,88, acá te queda así, al cuadrado, y aquí quedaría GM entre R al cuadrado. Y entonces de aquí vamos a poder calcular la aceleración de gravedad de Venus. Todo esto operando aproximadamente sale de 0,72, esto 9,8 y entonces la respuesta nos va a salir aproximadamente 7,13 metros por segundo elevado al cuadrado. Recuerda que esta porción es 9,8. Esto de aquí es 9,8. Así que 9,8 por todo esto con tu calculadora te sale aproximadamente 7,3. Y nos vamos a la recta final. La pregunta número 14 dice que tenemos una fuerza resultante que actúa sobre el movimiento rectilíneo de una partícula de 150 gramos. Esta es una partícula que se está moviendo en línea recta. La fuerza resultante va justo en esa misma dirección del movimiento rectilíneo. Y dice que esta fuerza resultante varía de esta forma. Aquí me dan la gráfica como varía. Tiene una energía cinética inicial de 7,5 y me piden calcular qué rapidez tiene en la posición 3. Una forma de relacionar la fuerza con la masa y la velocidad es justamente a través de los criterios de energía.
De hecho, cuando veo un problema donde tengo masa, me piden velocidad, pienso en la energía cinética, un medio de masa, rapidez al cuadrado, y siempre tengo dos caminos para resolver estos problemas. El primero es el trabajo neto igual a variación de energía cinética, o el trabajo de las fuerzas no conservativas igual a variación de energía mecánica. La recomendación es que siempre que tengas un movimiento rectilíneo, utilices la primera, trabajo neto, variación de energía cinética, y si tienes alturas, entonces es recomendable el teorema de trabajo de las fuerzas no conservativas igual a variación de energía mecánica. Como este es un movimiento rectilíneo, me voy a aventurar con el trabajo neto, voy a decir así, el trabajo neto debe ser igual a la variación de energía cinética. Cuando tú dices el trabajo neto, debes pensar en el trabajo de la fuerza resultante o en el trabajo de todas las fuerzas que actúan. Aquí no es necesario graficar todas las fuerzas porque ya te están dando la fuerza resultante, entonces el trabajo neto va a coincidir con el trabajo de la fuerza neta o fuerza resultante. Recuerda eso también lo hemos analizado en el canal. Una forma de ahí el trabajo neto es utilizar la fuerza resultante y eso sería la energía cinética final menos inicial. Ese trabajo se puede hacer fuerza por distancia si es que la fuerza es constante, pero si la fuerza resultante es variable, como lo vemos aquí, entonces tengo que calcular con el área fuerza versus posición. Esta área me sale 5, acá sería 5 más 15 es 20 entre 2, 10, 10 por 1, esto sería 10, esta área sería 10, ahí está, 5 más 15, 20 entre 2, 10 por 1, y acá sería 1 por 15 entre 2 sería 7,5. ¿Cuánto sería el trabajo neto realizado por la fuerza resultante? Sería 15 más 7,5. Voy a ponerlo así, mira, 5 más 10 más 7,5. La energía cinética final la puedo reemplazar como un medio de la masa. La masa justamente es 150 gramos. Lo voy a pasar a kilogramos, o sea, me quedaría así, 150 entre 1000, por la rapidez, que es lo que me están pidiendo, la rapidez final elevada al cuadrado. La energía cinética al inicio sí me lo dan como dato, me dan que es 7,5, así que eso lo voy a dejar ahí indicado. Esto pasa a sumar, sería 15, 15 con 15, esto te daría 30. Aquí se puede un cerito con un cerito, acá podemos dejarlo así, esto sería un medio de 15 entre 100 por la rapidez elevada al cuadrado. Aquí podemos de repente pasar a multiplicar 60. 60 entre 15 te daría 400 y de aquí podemos despejar que la rapidez final es 20 metros por segundo. El siguiente problema es un cuerpo, un bloque de una masa de 5 kilogramos que parte del reposo, es abandonada en el punto A y dice que cae por el plano y se detiene en el punto B. Me piden hallar el trabajo que realiza sobre el bloque la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es una fuerza no conservativa, recuerda eso. Para acordarme quiénes son no conservativas, lo más práctico es acordarse cuáles son conservativas. Son solamente la fuerza de gravedad, la fuerza elástica y la fuerza electrostática, que aquí todavía no aparece. Todas las demás, la fuerza de fricción, la fuerza de resistencia del aire, de una arena, la fuerza de resistencia del agua, la fuerza que aplica un motor para levantar un cuerpo, todas esas fuerzas son no conservativas. Entonces, si me piden el trabajo de la fuerza de fricción, que es una no conservativa, me conviene aplicar trabajo de las fuerzas no conservativas, es variación de energía mecánica. Así sería. Cuando tú aplicas el trabajo de las fuerzas no conservativas, debes tener en mente que es de todas las no conservativas que actúan en el bloque. Mentalmente podemos hacer un diagrama de cuerpo libre. Acá hay un peso, aquí hay una normal y una fuerza de fricción. La fuerza de gravedad, su trabajo no se considera acá porque es conservativa, y por si acaso revisa el vídeo de energía de trabajo donde está la demostración. El trabajo del peso, que es una fuerza conservativa, está incluido ya en la energía mecánica. Me quedaría la normal y la fricción, pero la normal, como en todo momento, es perpendicular a la trayectoria. Por ese caso es que su trabajo es cero. Ten cuidado con la pregunta que siempre me hacen, si el trabajo de la normal siempre es cero, y eso no es cierto.
Pero en estos casos donde la normal siempre es perpendicular, en esos casos lo consideramos, o en esos casos es cero. Entonces solamente me quedo con el trabajo de la fricción y por eso es que de repente cuando tú has visto la solución, ves que de frente ponen la fricción, pero no te olvides siempre de tener el análisis completo. La energía mecánica al final, para eso trazamos un nivel de referencia, es importante anotar eso, vamos a poner acá un nivel de referencia, un nivel 0 en el piso. La energía mecánica al final no hay ni cinética ni potencial y al inicio vamos a tener masa por aceleración de la gravedad por la posición que sería 5 metros. ¿Bien? Ahí vamos a calcular. El trabajo sería la masa que es 5 por la aceleración de la gravedad y esto me sale 250 Joule, el trabajo de la fuerza de rozamiento cinético. Otro problema que a la UNI también le gusta son estos problemas de la eficiencia. Tenemos una bomba, así le hemos resimbolizado a la bomba, que tiene una eficiencia del 50% y que es activada por un motor cuya eficiencia es 60%. Dice que esta bomba sirve para levantar el agua de una cisterna hasta un tanque. Para aquellos que no lo saben, se habla de cisterna como el recipiente donde se acumula el agua siempre en la parte inferior y el tanque es lo que está arriba. Si vives en un edificio, la cisterna es donde se acumula el agua abajo y el tanque es lo que está en la parte superior. Dice que se elevan 45 litros de agua por cada minuto y me piden cuál es la potencia nominal. La palabra nominal viene de nómina, de papel, o sea, es la potencia que teóricamente tiene esta bomba, ¿no? La potencia nominal del motor. ¿Cuál es la potencia nominal? ¿Cuál es la potencia que en teoría tendría este motor que hace funcionar todo este sistema? Resulta que si me piden la potencia nominal, o sea, la potencia que en teoría tiene esto, este motor va a tener una potencia, vamos a ponerle P, pero ¿qué significa tener un 60% de eficiencia? Bueno, un 60% quiere decir que este motor, toda la potencia que recibe, probablemente puede la corriente eléctrica donde se ha conectado, no se aprovecha de esta potencia que recibe, solamente va a aprovechar en realidad el 60%. 60% es 3/5 de P. Ese motor alimenta la bomba y resulta que la bomba tampoco aprovecha los 3/5 de P que le está llegando, solo aprovecha el 50%. Entonces la bomba lo que realmente está utilizando es 50% es un medio de 3/5. Esto te quedaría así, un medio de 3/5 sería 3/10 de P. De toda la potencia que se le entregó al motor, de toda la potencia que ha recibido el motor, no, la totalidad se utiliza para levantar el agua. Realmente solamente se está aprovechando 3/10 de esa potencia. Con esta potencia es que se eleva el agua y entonces eso se resuelve así. La potencia, vamos a decir que es el trabajo realizado por el motor entre el tiempo. Eso es potencia media, potencia es trabajo sobre tiempo. Aquí hay dos cosas importantes que debes saber cuando tú resuelves un problema. Esta potencia que está aquí tiene que ser siempre la potencia útil o potencia desarrollada. En muchos ejercicios, cuando no te dan la eficiencia, se asume que toda la potencia del motor se está utilizando y a veces uno va y reemplaza de frente acá. Pero hay que tener cuidado que si hay eficiencia, la potencia que aquí voy a poner es la que estoy realmente utilizando, aprovechando, desarrollando para elevar el agua. ¿Cuál sería esa potencia? Pues de la nominal, de la que el motor absorbe, o dice el fabricante que está absorbiendo, solamente voy a utilizar 3/10 de P. Para calcular el trabajo del motor, que es una fuerza no conservativa, voy a aprovechar la misma ecuación de arriba. Voy a tomar como referencia el nivel del piso, voy a poner altura 0, y la energía mecánica al final, ¿cuál sería? Al final el agua cuando está en el tanque no tiene velocidad porque ahí se está estancando, lo que tiene es una altura, así que voy a poner su energía final mgh. Al inicio el agua está empozada, no tiene velocidad, no tiene altura, es 0.
Y el tiempo, en este caso, nos están dando como dato 45 litros por minuto, así que voy a tomar 1 minuto de tiempo, el intervalo en el que voy a trabajar. De ahí me tiene que salir el ejercicio. Bueno, vamos a reemplazar esto, sería 3/10 de P. La masa que estamos subiendo es 45 litros. Cada litro de agua contiene una masa de 1 kilogramo. No estoy haciendo una conversión, sino que eso es parte de la forma como se dedujo, se construyó el kilogramo. Cuando se construyó el kilogramo en la historia se sabe que se agarró 1 litro de agua, así que 1 litro de agua en volumen contiene en masa 1 kilogramo. Por lo tanto, cada litro de agua es 1 kilogramo, es como si estuviésemos elevando 45 kilogramos de agua por la aceleración de la gravedad, que vamos a asumir que es 10. Bueno, ahí nos ha olvidado poner el dato. La altura sería 30 metros y los minutos hay que ponerlo en segundos. Bueno, aquí operamos, a ver, aquí sería 2, tercia y tercia sale 15. 15 entre 2, 7,5, y entonces finalmente, a ver, vamos a ver si nos alcanza por aquí poner la respuesta final. A ver, vamos a ponerlo por acá. La potencia tendría que ser finalmente 750. Acá me queda tercia y tercia 15, 15 entre 2, 7,5 por 75 y por 10 me sale 750 watts. Esa sería la solución. Espero que este repaso te haya sido de mucha ayuda. Analiza la teoría que vas usando, mira cómo utiliza la teoría. Todos los temas están en el canal. Dale un repaso y nunca dejes de perseguir tus sueños. Nos vemos en el próximo video. Chao.